Buenas noches, académicos, académicas, el doctor Gulao, doctora Albizu, amigos, señora decana, amigas y amigos de la academia de jurisprudencia y legislación. Esta corporación se ha impuesto una agenda amplia. De una parte, la agenda toca temas relacionados con las bases de nuestro derecho. En concreto, con la recuperación de documentos fundamentales para el entendimiento de nuestras instituciones, las proposiciones de la Asamblea Constituyente, las actas de la Cámara de Delegados de 1900 a 1917, los fallos y autos acordados de la Real Audiencia de Puerto Rico. De otra, abordamos temas de la actualidad más cortante: la puesta al día de nuestro derecho mercantil, la legislación sobre el fideicomiso, el funcionamiento de las cortes, la guerra contra las drogas. Hoy nos toca hablar de este último tema. En el manejo de asuntos tan espinosos, la academia se ha nutrido de las experiencias, sabidurías, preocupaciones e intereses de su vicepresidente, el académico honorable Juan Torroella. Desde la tribuna académica, así como desde otro foro, Torroella ha canalizado a través de los años sus preocupaciones por la forma en que el derecho se acerca al devastador problema de la drogadicción y del narcotráfico. Esta noche, la academia vuelve a atender el tema, esta vez con el privilegio de la compañía de una figura de relieve mundial en el tema, el doctor Juan Castelbranco Gulao. Médico de profesión, Castelbranco ha sido líder de la exitosa iniciativa portuguesa sobre drogas que ha llamado la atención del mundo entero. Sus bien estructuradas estrategias para atender el problema en Portugal le han valido su elección como líder de la iniciativa europea en torno al tema. Ha sido expositor en los foros de mayor prestigio, el más reciente, en octubre pasado, la Cámara de los Lores Británicos. El Pleno del Numerario de esta academia le agradece, doctor, la gentileza y la generosidad de su compañía. La presentación del doctor Castelbranco estará comentada por dos importantes intelectuales puertorriqueños. Primero, por la doctora Carmen Albizu, catedrática del recinto de Ciencias Médicas de esta universidad, una de las principales estudiosas del tema en el país. Honra a nuestra academia la participación con nosotros esta noche de la doctora Albizu. Finalmente, comentará la presentación del doctor Castelbranco el numerario a cargo de la iniciativa en la academia, el honorable Juan Torroella. Con este junte, la academia intenta abonar a su responsabilidad de aportar al debate de los problemas jurídicos más complejos que enfrenta nuestra comunidad. En conversación con las autoridades de las disciplinas hermanas, con atención cuidadosa a las particularidades que describe nuestra sociedad, pero en estrecha relación con el pensamiento más progresista que surge del mundo contemporáneo. El doctor Castelbranco tiene la palabra y será seguido por la doctora Albizu y por el académico Juan Torroella. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Tardes, noches. Voy a hablar mi mejor portuñol. Espero que podamos entender. Naturalmente, iría empezar por agradecer el amable convite y las amables palabras
de mi amigo Antonio García Padilla, que me invitó en nombre de la Academia para estar aquí con vosotros. Estoy verdaderamente impresionado por el interés que el tema ha despertado de tantos y tantas interesados aquí, académicos y, bueno, imagino que algunos estudiantes de esta universidad. Estoy verdaderamente impresionado y esto es un signo importante del interés que el tema despierta en la sociedad puertorriqueña. Una palabra de cumprimentos al Luis Correa y a la doctora Carmen Alviso García y a todos los presentes. Es verdaderamente un honor estar aquí. Debo decir que cuando llegué a Puerto Rico, es mi primera visita a este maravilloso país, me ha sorprendido la belleza de la ciudad. Y mi primer contacto, entré en el taxi, en el aeropuerto, y el hombre me preguntó de dónde viene, simpático, de Portugal. Ah, el país donde las drogas son libres. Bueno, esto empieza bien. Después, al encender la tele en mi habitación del hotel, me di cuenta de la importancia que el tema tiene a toda la violencia conectada con las drogas, el tema de las drogas. Hoy, un poco antes de venir aquí, se discutía los peligros de los cannabinoides sintéticos. Bueno, está siempre presente. Me parece que, de hecho, es un tema que exige la atención de la sociedad puertorriqueña. A nosotros nos ocurrió el mismo. El tema de drogas y drogadicción fue la primera preocupación de los portugueses durante un larguísimo periodo de tiempo. Hoy, fruto de las políticas que hemos desarrollado, es un tema que no está resuelto, como no está en ninguna sociedad, pero es un problema más entre los otros problemas sociales que vivimos, con los cuales convivimos. Y me alegro de tener la oportunidad de compartir con vosotros un poco de lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y creo que es importante empezar, y mis disculpas a los que han ya ouvido mis presentaciones sobre el tema, porque voy a ser un poco repetitivo. Por visto, Trovela estuvo en Lisboa, como nuestro cónsul, como Antonio Padilla, y varios oidenes. Bueno, tiveram la oportunidad de conocer al vivo y a cores lo que hicimos en el terreno. Y aquí, mis disculpas por la repetición, va a ser tal vez un poco más de lo que han tenido la oportunidad de escuchar en este lugar. Pero creo que es importante hacer un poquito un encuadramiento histórico de por qué lo hicimos, como hicimos. Voy a empezar pasando aquí. No voy a ficar muy agarrado a los slides, pero es mejor para orientar la presentación. Bueno, sabéis dónde está Portugal, un país chiquitito, la cara de la Europa hacia la América Latina, hacia la América del Sur. Como tal, es un territorio con problemas importantes de las rutas de tráfico de drogas, nombradamente de la entrada de cocaína oriunda de América Latina y también del hashish, cannabis, oriunda de Marruecos. Estamos ahí un poco en el camino de la entrada de esas sustancias para el mercado europeo. Tenemos una población alrededor estable, alrededor de 10 millones de habitantes, 18 distritos y tenemos dos
regiones autónomas, el archipiélago de Azores y el de Madeira, que tienen una amplia autonomía en estos asuntos. Este cónsul es de Azores. Bom, el problema del uso de drogas en Portugal empezó mucho más tarde que en otros países europeos. Hasta el 74, como podréis saber, hemos vivido una dictadura fascista muy cerrada. Estábamos muy aislados del mundo porque casi no teníamos la oportunidad de conectarnos con pueblos de otros países. Vivíamos una guerra colonial, Angola, Moçambique, las antiguas colonias portuguesas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Vivemos durante casi 2 décadas una guerra muy exigente, la sentíamos como muy injusta, pero que desplazó miles de jovens, de soldados para las colonias en África. Súbitamente, en 74, tuvimos la Revolución Democrática. Súbitamente, esa gente, los soldados, los colonos, volvieron al continente portugués. Muchos de ellos con hábitos de uso de sustancias, porque antes casi no teníamos problemas, casi no había uso de drogas en Portugal. Eran bolsas muy circunscritas de utilizadores de drogas. Súbitamente, el regreso de esos miles de personas, transportando consigo toneladas, al menos de cannabis, de marihuana, y la asociación de la juventud, de la idea de uso de sustancias a la idea de libertad, condució a una explosión de experimentación. Pouco depois, isto ocorreu em 1974, pouco después empezaron algunas organizaciones criminales a entrar en el territorio portugués, intentando aprovechar un nuevo mercado emergente. Y porque nosotros estábamos muy poco preparados, no teníamos ningún conocimiento, no había sido desarrollado ningún tipo de intervención preventiva, estábamos muy abiertos al cambio de unas para otras drogas, sin tener la conciencia de que se trataba de sustancias diferentes. Y fue muy repentino el aumento de la experimentación y el pasaje de unas para otras, siendo que el enemigo público número 1 en nuestra sociedad fue rápidamente se transformó en enemigo la heroína, que tomó una plaza importantísima en nuestro territorio. A finales de mientras otras sociedades europeas fueron paulatinamente aprendendo a convivir com as drogas em seu seno, ali em Portugal não tivemos essa oportunidade. Subitamente o contacto com as substâncias nos conduziu a níveis importantes de uso de todas as substâncias proibidas, substâncias ilegais, sendo que, mientras em outros países europeus havia diferencial importante entre o número total de usuários e os usuários problemáticos, usuários adictos, usuários por via injetável. Aí, em Portugal, o que ocorreu é que quase todos os usuários se transformaram em usuários problemáticos, adictos, com uso por via injetável e com uma série de complicações de saúde e criminais que subiram em simultâneo com esse uso. A finales de los 80 y pico, en simultáneo empezó el problema de la SIDA,
que saberlo también. Y hizo una devastación de al menos 2 generaciones de jóvenes. Se transformó, empezó por ser un problema de lumpen, de gente más desorganizada, pero se transformó poco a poco en un problema transversal a toda la sociedad portuguesa, atingiendo también la clase média, clase alta, y en un dado momento era casi imposible encontrar una familia portuguesa que no tenía en su seno o en su vicinidad próxima, en su proximidad, alguien con problemas de drogadicción. Esto empezó a crear una especie de un sentimiento, porque la gente conocía su hijo, su sobrino, su vecino, sabía que aquel chico no era un criminal, era sino alguien que necesitaba ayuda de salud, de tratamiento, de soporte social, soporte psicológico, lo que sea. El sentimiento de que el usuario de drogas no beneficiaría con la estancia en prisión empezó a tomar forma en la sociedad. Y esto es lo que creo que ha sido importante en la aceptación de lo que ha venido a ser decidido años más tarde. Este sentimiento es un poco como una bola que viene de abajo arriba y no una decisión de los políticos que han discutido y pensado, bueno, esto va a ser la mejor solución para el problema en nuestro caso. Bueno, en el 97, llegamos a finales del siglo XX con una de las tasas más elevadas de usuarios problemáticos. A nivel europeo, 1% de nuestra población, alrededor de 100.000 usuarios problemáticos, la vasta maioria usuarios de heroína y usuarios por vía injetável. A pressão social associada a este abuso de drogas era muito relevante, era uma das principais temas políticos, igual que aqui, que se sente agora. Algo que está sempre presente nas discussões políticas, em los telediários, em todos os locais. E o Eurobarómetro, uma encuesta que se hace todos os anos a nível europeu, nos dava em 97 como a droga e a drogadicção é o primeiro problema social do país. Bueno, a finales de los años 90, yo debo decir, soy médico de familia, trabajo en este tema desde el 87 y desde el 97 soy el responsable nacional por la oferta de tratamiento y desde 2005 el coordinador nacional. Tenemos unas estructuras de coordinación interministerial con justicia, con seguridad social, educación, todo, 11 ministerios que trabajan, coordenan sus políticas bajo la orientación de un coordinador nacional. Desde el 2005 yo tengo ese rol. Bueno, pero en 97 yo era responsable por el tratamiento. Y el Estado portugués estaba investiendo más y más en oferta, en estructuras de salud para dar respuesta a los problemas de adicción. Pero el problema parecía empeorar día tras día. Más gente infectada con la SIDA y las hepatitis, más gente cometiendo crímenes adquisitivos, más violencia, más tráfico, todo bueno, lo que todos conocemos. Y nuestro responsable político al tiempo, en 98, era José Sócrates, que fue hacia poco tiempo nuestro primer ministro. En ese tiempo él era el responsable por las políticas de juventud. Y discutimos lo que hacer, lo que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar algo de fondo, porque
lo que estamos haciendo no está resultando. Entonces él decidió de invitar un grupo de expertos de varias áreas, jueces, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, un grupo de 9 personas. Yo estuve incluido en ese grupo y nos pidió que produciéramos un reporte, un relatório sobre la situación del país en materia de drogas y una estrategia, una recomendación estratégica. La única cuadro cerrado, la única framework para ello era de mantenerse dentro del espíritu de las convenciones de Naciones Unidas a las cuales Portugal estaba obligado. De ahí, las recomendaciones eran muy abiertas. Bueno, producimos ese relatório, producimos recomendaciones estratégicas en la reducción de la oferta, en la reducción de la demanda, recomendaciones a respecto de intervención preventiva, de tratamiento, reducción de riesgos, asumiendo que el Estado portugués, mismo si uno no consegue, no tiene condiciones para parar sus consumos, sigue merecendo la inversión del Estado para que tenga una mejor esperanza de vida, una mejor calidad de vida. Isso é fundamental en las políticas que hemos desarrollado. Programas de reinserción social, de reintegración social, y lo recomendábamos con un espíritu, bueno, asumiendo que el drogadicto no es sinónimo de utilizador de drogas. El drogadicto es un enfermo o una persona que necesita cuidados de salud, cuidados de soporte social, mucho más do que dice Alcácer. La estrategia que hemos recomendado ha sido adoptada por el gobierno en su momento, pero la cuestión de la descriminalización, diciendo que el drogadicto es un enfermo, entonces va al cárcel, vamos a retirar el uso de drogas de la esfera del derecho penal y vamos a mantener un signo claro de desaprobación social al uso, manteniendo un cuadro de sanciones administrativas para el uso. Es importante decir, no es lo que el taxista me decía, Portugal es el país donde las drogas son libres, no es verdad. En Portugal, usar drogas es prohibido, pero no es un crimen punible con prisión, no es avaliado por los tribunales, es una infracción que podría comparar con no usar el cinturón de seguridad. Puedo tener una multa, puedo tener un plan de educación para la prevención ferroviaria, pero en prisión no tengo un registro criminal que me estigmatice por toda la vida. Lo hemos recomendado, la descriminalización. Y mientras el gobierno ha podido adoptar la estrategia como un conjunto por sí solo, el tema de la descriminalización fue discutido en el Parlamento. Y las cosas fueron un poco más complicadas. Quiero decir que el sentimiento de la población era muy favorable a esta idea, pero en el Parlamento la polarización política, derechas, izquierdas, condució a una enorme discusión, una amplísima discusión pública con enorme esclarecimiento de la población también. Y eso ha sido muy importante también, porque el sentimiento profundo de la gente, independientemente de sus opciones partidarias, era muy favorable a esta postura humanista que ha sido adoptada. La ley 30 del año 2000 ha sido adoptada con la mayoría de los partidos de izquierda y con los votos contra
de los partidos de derecha, los mismos que están hoy en la coalición que está en el gobierno. Todavía no hay ningún movimiento para ser revertido. Creemos que esta decisión está suficientemente anclada en la sociedad portuguesa para no correr un riesgo de revertir en este momento. Vale. Siguiendo un poco, ya he pasado varios slides sin mostrarlos. Bueno, la estrategia nacional se basaba en 8 principios, entre ellos el principio humanista, que reconociendo la dignidad del ser humano, como les decía, las políticas de reducción de riesgos se basan en esto, mismo si uno sigue usando, si no tiene dentro de sí la fuerza para parar sus consumos, sigue mereciendo una inversión para que su vida sea lo mejor posible. Y esto ha hecho muchísimo la diferencia. Bueno, en la discusión en el Parlamento, varias cuestiones se plantearon. La primera, la de Portugal transformarse en un destino para el narcotráfico. Vamos a tener aviones todos los días con gente, drogadictos de todo el mundo. La cuestión de las convenciones de Naciones Unidas se planteaba muy fuertemente. Nuestros jóvenes han empezado usando drogas desde la niñez. Bueno, claro que nosotros, los favorables a esta decisión, estábamos con miedo de lo que va a ocurrir, porque era verdaderamente algo nuevo, una decisión pionera en este tema. A lo largo del tiempo, desde el 2001 hasta ahora, podemos decir que nada de ello ocurrió. Y misiones de observación internacional que han ido del órgano de control de pacientes de Naciones Unidas, al principio muy críticos con una decisión que hemos tomado, han reconocido a lo largo de los años que la evolución de todos los indicadores disponibles es globalmente positiva. Voy a mostraros brevemente algunos de esos indicadores. Bueno, la Lei 30 establece un límite, una frontera para la cantidad de drogas que uno puede tener consigo. Lo que ha sido descriminalizado es el consumo de la posesión para uso personal. Y la frontera se sitúa a la cantidad necesaria para el uso personal de 10 días. Hay una tabla que voy a mostrar con las cantidades posibles de tener. Arriba de esas cantidades la gente sigue para el tribunal, para el sistema anterior. Solo abajo han sido creados unos órganos administrativos que están sobre la tutela del Ministerio de Salud y que hacen la evaluación de la situación de la persona. Bueno, la intención de este dispositivo, el modelo de disuasión, han sido creados, falamos de este dispositivo, a intervención de la disuasión dos órgãos administrativos permite una intervención que la entendemos como una segunda línea de la intervención preventiva. La prevención intenta que las cosas no ocurran, pero si ocurren, hay como que un momento que es una tarjeta amarilla del árbitro. Bueno, es el momento de pensar en tu vida y se ofrece la posibilidad, si quieres, tienes la puerta abierta para empezar un tratamiento si lo necesitas. Esta es
tabela de cantidades posibles de sustancias que uno pueda transportar con. Bueno, disuadir ao consumo é uma segunda linha de intervenção preventiva, prevenir e reduzir o uso de drogas, proteção sanitária dos usuários e da comunidade, liberar recursos, isto é muito importante. Mientras las policías, la policía de investigación, perdían tiempo, energía, recursos humanos, instruyendo procesos de usuarios. No tenían los recursos para trabajar en los tiburones, con las grandes organizaciones criminales. Cuando se vieron liberadas de su trabajo de minudeza, pudieron incrementar su colaboración entre ellos, entre las diversas corporaciones de policías y también con las organizaciones internacionales de inteligencia y de otras policías, y a la vez de hacer aprehensiones de gramos o kilos, kilogramos, lo hacen de toneladas. Entonces empezaron las policías, hoy se sienten muchísimo a gusto también. Los primeros años estaban un poquito perdidas porque habían perdido una fuente importante de información. Hubo que aprender a trabajar de una nueva manera. Y hoy están nuestros amigos que nos han visitado han tenido la oportunidad de constatar, hablando con el jefe de la policía criminal, que de facto, de hecho, hoy se siente muy a gusto con este sistema. Bueno, las comisiones, no voy a perder mucho tiempo con la descripción de las comisiones. Las comisiones son los órganos administrativos de que hablar. Ahí están sobre la tutela de mi instituto, el Instituto de la Drogadicción, el Ministerio de Salud. Hay una de estas comisiones en cada distrito, de los 18 distritos, plus de las regiones autónomas de Azores y Madeira. Estas comisiones son típicamente constituidas por un jurista, un psicólogo y un trabajador social. Y tiene un team de soporte técnico con psicólogos y trabajadores sociales. Si uno es interceptado por la policía usando drogas o teniendo drogas en su posesión, va a la estación de policía. Ahí la policía apreende la droga, la pesa, establece la primera separación. Si tiene más que la cantidad prevista en esta tabla, se va a tribunal como tradicional. Si tiene menos, es intimado a presentarse perante esta comisión. En un plazo de 3 días debe presentarse. Y ahí es evaluado por el equipo técnico, que hace un relatorio de la situación social, de consumo, la historia de su vida. Y lo presenta a la comisión, a los 3 miembros efectivos de la comisión. Ahí evalúa. Se trata de un adicto, hay necesidad de tratamiento, entonces se le pone una tapiz rojo y bueno, mañana tienes una cita con el doctor X y ataque. Habitualmente los adictos lo aceptan, casi todos, pero no es mandatorio, no es obligatorio aceptar. Si quiere, puede recusar, no ocurre nada. El proceso se queda abierto por un periodo, supongamos, de 6 meses. Si mientras ese tiempo no hay un otro episodio y no vuelve a ser presente por la comisión, al final el proceso se cierra y desaparece. Si durante ese tiempo hay un otro episodio nuevamente interceptado por la policía, es conducido a la comisión, ahí puede ser aplicada una sanción. Con los drogadictos la sanción nunca es pecuniaria, nunca es una multa, pero puede ser
la prohibición de frecuentar un local, o de acompañar con determinado amigo, o de ser condenado a trabajo social, con dieta, limpiar de grafites, algo así. Limpiar la basura, bueno, hay algunos trabajos muy agradables. Si se trata de un non adicto, un utilizador de drogas ocasional, recreativo, la intención de la comisión es de evaluar qué tipo de condiciones sociales, personales, familiares existen que puedan llevar a que él haga un trayecto hacia la dependencia. Y si se identifica algún factor de riesgo, se lo recomienda a una respuesta de la comunidad, no de un centro de tratamiento de drogadictos, pero un local donde puede ter soporte social, psicológico, lo que sea, que sea identificado como necesidad. ¿Okay? Bueno, las sanciones están siempre, es una posibilidad siempre presente, pero no es el primer objetivo de estas comisiones. Es mismo disuadir, prevenir, ayudar uno de acuerdo con sus necesidades. Instruir, ensinar los riesgos, los problemas conectados con los riesgos. Bueno, esto es básicamente el dispositivo. Claro que el dispositivo de salud es accesible espontáneamente. La gente puede dirigirse. Esta no es la única puerta de entrada para el sistema de soporte. Esta es más una. Bueno, el procedimiento es lo que les he explicado. Hay una red de soporte establecida por todos los servicios en conexión con la comisión y que puede absorber, de acuerdo con las necesidades de la gente, todos los casos donde se identifican necesidades especiales. Bueno, las decisiones pueden ser desde una suspensión apenas y ficar pendiente a una presentación periódica ante las comisiones, avisos, servicio comunitario, prohibición de frecuentar determinados locales, incautación de objeto, a moto, así, prohibición de viajar al extranjero, interdición de recibir subsidios u otras prestaciones sociales, multa en efectivo para no drogas. Hay un registro central de estos casos en servicio que no está conectado con la policía. No se trata aquí de un cadastro policial. Es simplemente para efectos de conocimiento del recorrido de las personas. Bueno, y para no fastidiarles mucho más, voy a pasar a algunos resultados. ¿Okay? Bueno, esto empezó en 2001, entonces solo tenemos casos del segundo semestre, por eso son 2020. Desde ahí hay entre 6.000 y 8.000 casos evaluados por las comisiones todos los años. La sanción administrativa más aplicada es, sin duda, está sin duda relacionada con cannabis, a linha de arriba. Son los casos de lejos los más numerosos. Debo decir que la policía intercepta preferencialmente jóvenes no adictos para dirigirlos a estas comisiones, mucho más do que los adictos de fin de línea, los pesados, ¿okay? Los utilizadores de heroína o de drogas. La incidencia de esta intervención es sobre todo con los utilizadores de cannabis.
a lo largo de los años, los indivíduos imputados y condenados por crimes contra la ley da droga, la anterior, no es esta, indivíduos que trafican, que se han mantenido más o menos estables. No ha habido diferencias con el tratamiento que es dado al tráfico, sino en relación a los usuarios. La vasta mayoría es la línea de arriba, son los traficantes. Usuarios están en la línea gris. Hay un incremento en los últimos 2 a 3 años relacionado con crimes adquisitivos. Empezó la crisis económica y empezaron los crimes los crimes adquisitivos. El número total de reclusos condenados bajo la ley da droga se mantiene estable. Aquí son prevalências. Infelizmente teníamos planificado la realización de encuestas del año pasado, pero por motivos económicos, una vez más, no ha sido posible. Las encuestas que tenemos en la población estudiantil son ya un poquito antiguas, pero vemos que de 95 a 99 en el SPAD es un estudio realizado en estudiantes que hace 16 años en el año donde está efectuada la encuesta. Ha crecido del 95 al 99 al 2003 y después ha empezado a bajar hasta el 2. Es el uso de cualquier droga ilícita. Esto, segundo, es un estudio de la Organización Mundial de Salud. Ha habido un crecimiento del uso del 98 al 2002 y para 2006 ha empezado a bajar. Igualmente, bueno, todas las encuestas en medio escolar están bajando después de llegar a un pico, después del año 2000 empezaron a bajar. Aquí es la prevalencia de uso de todas las drogas en la población general, de 15 a 64 años. Podemos ver que hay un aumento de 2001 para 2007, un aumento en el consumo en todos los grupos etarios. Mucho más sensible en los más viejos, lo que, desde nuestro punto de vista, no son los usuarios, no son los más viejos que están usando más, son los usuarios que son más viejos, se han desplazado. Pero si dividimos este grupo etario de 15 a 24 años que tenemos aquí, que ha tido un incremento, si lo dividimos de los 15 a los 19, 20 a 24, vemos que en los más nuevos hay una disminución del uso de todas las drogas. Bueno, en la red pública hay un aumento progresivo del número total de pacientes en seguimiento. Hemos incrementado muchísimo los programas de sustitución por opiáceo, por metadona y buprenorfina, entonces se mantiene, se va aumentando. Las dificultades de aproximación de los enfermos a las estructuras de salud, que en los primeros años lo sentíamos, es un resultado del fascismo. La gente deseaba aproximarse de las estructuras oficiales porque deseaba ser referida a la policía. Hoy es un poco que la gente acredita, la gente confía en las sistemas de aproximación. La droga, las sustancias más utilizadas, clientes de la red pública de atención. La heroína, un poco, está bajando. El cannabis está aumentando. Los pacientes en red pública, estos pacientes son identificados por las comisiones. Es por eso que
Los usuarios de cannabis que espontaneamente no buscan tratamiento, referidos por la comisión, aceptan tratarse. Y la cocaína ha tenido un incremento paulatino, pero va a subir. Esto es uno de los gráficos que me gustaría tener vuestra atención. Doctora Alviso, creo que este es importante para discutir. Son los números de la SIDA. Hemos tenido un verdadero desastre de transmisión de SIDA entre los drogadictos. La línea negra representa la evolución en porcentaje de las infecciones, del total de infecciones del mesmo tiempo. De lejos, los utilizadores por vía inyectable eran el contingente mayor para la infección. Hoy estamos abajo, están nuestros pacientes, nuestros enfermos, están abajo de los infectados por vía hetero o homo o bisexual. Es el contingente más bajo de los tres grupos tradicionalmente considerados en esta evolución. Injeção de drogas en los 30 días anteriores à primeira cita, en la que tratamento. En 2000, 36% de nuestros usuarios utilizaban por vía injetable, hoy tenemos 7%. Para terminar, hay un pequeño aumento de uso de drogas ilícitas entre los adultos. Hay una disminución del uso de sustancias ilícitas entre los adolescentes. Del peso de crímenes de droga en el sistema judicial. Una reducción de la prevalencia de drogas inyectables. Reducción de las muertes relacionadas con los opiáceos y enfermedades infecciosas. Reducción de la estigmatización de los usuarios de drogas. Aumento de las incautaciones de productos. Reducción del precio de las drogas, porque el mercado se va abajo. Aumento de la eficacia de la policía y del personal de las aduanas. El abuso de drogas deja de ser un tema político. Hoy está en la 13ª plaza de las prioridades políticas. Bueno, esto es peligroso, porque lo que deja de ser una prioridad política, la tendencia es quitarle al presupuesto, los presupuestos. En tiempo de crisis, la cosa está un poco peligrosa. Para terminar, me gustaría decirles que no establecemos una relación causal de la descriminalización con esta evolución de estos indicadores. No es posible identificarla como variable independiente. Lo que creemos es que es el paquete completo de oferta de tratamiento, de intervención preventiva, de políticas de reducción de riesgos, de reinserción social, todo esto mucho más armónico en el cuadro de la descriminalización, pero estamos seguros de que la descriminalización no ha influenciado negativamente la evolución. En los últimos años hemos tenido mucha... Claro, esto es... Hay una articulación coherente entre las acciones de la política portuguesa, baseadas en el principio de que el usuario de drogas es un enfermo con necesidad de tratamiento, debe ser tratado como un criminal o delincuente. Los indicadores, como hemos visto, presentan una evolución positiva. En los últimos años hemos tenido una enorme visibilidad internacional. Esto fue el primer hecho más impactante, fue la publicación de este relatorio de Glenn Greenwald do Cato Institute de Washington. Salió en el 2009. Desde ahí hay un montón de investigación independiente por investigadores de muchísimos países que nos visitan y que producen sus trabajos sobre la situación portuguesa. Beckler Foundation, un montón de trabajos que han sido producidos.
de Australia. Esta es la última, Red Policy in Portugal, es de un investigador polaco que nos ha visitado durante un par de meses y que ha producido un relatório que es muy interesante, que recomendaría que también en la prensa internacional todos los días hay noticias sobre la situación portuguesa. Claro que estamos muy agradados con esta visibilidad, pero lo que me gustaría decir es que cada país debe encontrar su camino. No hay modelos directamente exportables, como les explicaba. Nosotros tenemos un substrato cultural, histórico, y las condiciones que vivimos fueron especiales, son necesariamente diferentes de lo que ocurre en nuestro país, pero hay algunas ideas que probablemente vale la pena explorar, como la de que la prisión, desde mi punto de vista, no trae grande cosa de bueno a la gente que está adicta a las drogas. Pero esto es muy gracioso. Gostaria de terminar agradecendo vuestra atención. Ha sido un privilegio hablar con una audiencia tan distinta y tan interesada. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente es un privilegio y además un placer porque estos temas apasionan. Yo estoy ubicada en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas y quiero empezar en el breve tiempo de exposición que me han adjudicado, que creo que es breve, indicando que habemos un grupo de personas que, iniciado los años 90, para el 92 específicamente, venimos promoviendo en el país la necesidad de esa reflexión seria de políticas de drogas, dado que hemos estado mirando lo que ha estado ocurriendo en el país a partir de los 60 y dándonos cuenta de que problemas que el país enfrenta, como la criminalidad, el VIH, SIDA y otras infecciones de contagio por vía de sangre contaminada, se las podemos atribuir fundamentalmente a la política de drogas que hemos adoptado. En el 92, este grupo que lo fundaron el doctor Salvador Santiago y el doctor José Álvarez de Chudens, inició un proceso de reflexión con un grupo intersectorial. Y quiero reconocer, porque he sentido mucho la pérdida, que entre esas personas estaba don Pedro Grant, líder sindical puertorriqueño que recién falleció, que trataba de entender cómo el trabajo que estaba haciendo ese grupo podría ser insertado en el discurso del movimiento sindical de Puerto Rico y desafortunadamente no fuimos súper exitosos en ese momento. Yo me integro al grupo porque yo estaba iniciando mi investigación en el área de medicina comunitaria en el tema de tabaquismo. Mi formación original es como pediatra y en ese entonces estaba tratando de investigar cómo era que los profesionales de la medicina, específicamente los pediatras y los médicos de familia, nos posicionábamos ante la prevención del tabaquismo, porque algo interesante que ha pasado con el tabaco, que sin duda alguna de las drogas recreativas es la más peligrosa y es legal, es que con medidas de salud pública, a partir del informe del cirujano general de los Estados Unidos en los años 70, hemos podido reducir dramáticamente el consumo de tabaco en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y nadie ha ido preso por fumar cigarrillos, y ni siquiera las tabacaleras, ¿verdad?, que podrían quizás considerarse como industria lasciva, han ido presas. De manera que nosotros hemos podido utilizar las herramientas de la salud pública contra un enemigo formidable que es el capital de las tabacaleras para reducir el consumo de tabaco. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo para tratar de que las personas que optan por usar una droga psicoactiva lo hagan de la forma menos nociva posible, no solamente nociva hacia ellos, sino nociva hacia el resto de su comunidad? Nosotros hemos propuesto repetidamente que la política de drogas que se adopte deberá promover el bienestar de la población,
y hablamos de población, no de cada individuo exclusivamente, a través del mejoramiento de la salud individual y colectiva, es decir, promoviendo salud física, salud mental y salud social, pero utilizando intervenciones que hayan probado ser efectivas. Tenemos que dejar a un lado la improvisación. No existe razón alguna en este momento histórico para que tengamos que improvisar, porque hay conocimiento de sobra para ayudarnos a tomar decisiones racionales. Tenemos que optar por una política que tenga como una prioridad la seguridad ciudadana, entendiendo que la salud pública puede concluir en seguridad pública, la cohesión familiar y comunitaria, el respeto por los derechos humanos y la eficiencia en el gasto gubernamental. Ahora mismo yo veo lo que se gasta y no hay ningún beneficio que eso esté rindiendo, así que es un gasto, no es inversión. Mucho de nuestro trabajo ha girado en torno a informar sobre los supuestos no sustentados, porque las premisas del prohibicionismo no hay nada que las avale, no hay evidencia alguna que sostenga que son premisas ciertas. Y las consecuencias no intencionadas de la guerra contra las drogas que tanto daño nos ha hecho. Sin embargo, durante estas pasadas 2 décadas hemos presenciado cómo se ha entronizado la política sustentada en persecución y castigo a expensas de tratamiento y prevención. Y cuando miramos el gasto público, por ejemplo, en el Departamento de Salud, ya la policía sobrepasa por mucho el presupuesto de salud. Cuando miramos el gasto público, por ejemplo, en la administración de servicios de salud y contra la adicción, vemos como el presupuesto ha ido menguando y no incrementando, a pesar del problema que enfrentamos. Así que todo esto lo vemos asociado también a un deterioro enorme en nuestra calidad de vida. Yo quiero enfocar mis reacciones y me alegro que el doctor haya señalado que debo de fijarme en los datos sobre VIH-Sida. Yo lo venía siguiendo desde hace bastante tiempo y quiero concentrarme en cuáles consecuencias colaterales adversas al modelo prohibicionista nos ayudan un poco a entender desde la perspectiva de la salud el daño tan espantoso que hemos estado haciendo, que continuamos haciendo. Y voy a resaltar lo que yo llamo las epidemias construidas de VIH y hepatitis C en Puerto Rico. Y las llamo construidas porque verdaderamente son producto de la mala política pública. Hemos permitido, a pesar de toneladas de información, al contrario, de que estas epidemias se alimenten a través de nuestras malas decisiones en política pública. El costo humano y económico que estas han generado es enorme y llevamos ya 20 años o más con evidencia científica sustentada sobre acciones efectivas para prevenir tanto el contagio con el VIH como con la hepatitis C. Hablando de programas de intercambio de jeringuilla y el tratamiento asistido por medicamentos para la dependencia opiácea. Hoy día, Puerto Rico tiene el privilegio de ser la segunda jurisdicción de Estados Unidos con la mayor incidencia, o sea, casos nuevos de contagio con el VIH en toda la nación americana. Y somos los primeros entre los grupos latinos norteamericanos en Estados Unidos cuyo contagio ocurre mediante la inyección de drogas con equipo contaminado. Nos parecemos a las repúblicas de la Federación Rusa más que a países que comparten nuestra tradición cultural y política. En países que han adoptado políticas salubristas para atender el uso de drogas inyectadas, se ha logrado reducir el contagio con el VIH entre inyectores, y en la población que no usa drogas, y en algunos como en el Reino Unido, la epidemia fue abortada desde temprano en la década de los 90 porque el Reino Unido se posicionó con una política salubrista intensa ya para finales de los 80 ante lo que veían que era el problema del VIH emergiendo en Europa. La realidad es que la Organización de Naciones Unidas, a través de la oficina que atiende los asuntos del SIDA, había informado a la comunidad internacional temprano en la epidemia que era imperativo controlar la epidemia entre usuarios de droga. El dictamen era: no permitas que más del 10% de tu población usuaria de drogas inyectadas se contagie, porque en la medida que sobrepasas ese nivel, corres el riesgo de que se convierta esa población en un puente para la transmisión de los no usuarios. ¿Por qué? Pues porque hay sexo sin protección, tanto en parejas estables como en parejas casuales, como en gente que vende sexo para procurar dinero para comprar droga. De manera
que controlar la epidemia en ese grupo era imperativo para poder evitar que tuviéramos una epidemia que se extendiera al resto de la población. A pesar de eso, en Puerto Rico sencillamente no hemos hecho mucho. La criminalización ha sido la opción primordial adoptada a través de los años, favoreciendo el castigo a expensas del tratamiento. Se ha estimado que hay casi 60.000 personas, estos son datos de un estudio que hizo AMSCA para el 2006, con dependencia de drogas en el país, y se estima que 44.000 son usuarios de heroína u otros opioides, y aproximadamente 75% de estos consumen su droga a través de la vía de inyección. Para las personas con dependencia de opioides existen en el país menos de 9.000 espacios de tratamiento con metadona o buprenorfina. Los dos medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration para mitigar esta condición, cuya utilización va a la par con servicios psicosociales y que ese es el estándar de cuidado. O sea, si ustedes los que son abogados saben que cuando no hubo un caso de mala práctica, hay, ¿verdad?, unas guías que se dan por el estándar razonable de lo que se constituye una buena práctica médica. Cualquiera aquí podría llevar un caso de mala práctica cuando una persona con dependencia de opioides no se les provee acceso a metadona o a buprenorfina, porque ese es el estándar de cuidado. Y para mujeres embarazadas, metadona es el estándar de cuidado. Cualquier otra cosa es negligencia. Nuestra política de salud viene errando desde temprano en la epidemia del VIH. En el 2002, en medio de un alarmante incremento en casos nuevos de SIDA, vinculados primordialmente al uso de drogas con equipo contaminado, redujimos nuestros espacios de tratamiento con metadona de casi 16.000 que existían entonces a aproximadamente 2.000. Eliminando una de las estrategias más exitosas de control de las epidemias de VIH y VHC, de criminalidad y de difusión social para las personas con dependencia opioide. A estos problemas que fueron creados por la ausencia de visión y compromiso de las autoridades con promover la salud y el bienestar de la población usuaria y de las personas con las que incurren en contacto sexual sin protección, hay que añadirle los enormes costos sociales que representa el gasto en instituciones carcelarias. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Mucho de mi trabajo se centra en estudios con prisioneros y la realidad es que lo que estamos es usando nuestras instituciones penales como depositorios de gente que tiene trastornos de drogas o otros trastornos de salud mental. Además de eso, la desintegración familiar ocasionada por la encarcelación. Comentaba los otros días con un grupo que en una presentación que Linda Colón hizo sobre su último libro presentó un mapa donde identificaba las regiones de Puerto Rico donde la pobreza se estaba feminizando. Gracias. Y es interesante porque, ¿verdad?, esto es una asociación, no es una causalidad, pero coincide con los municipios donde proviene la mayoría de los confinados que están encarcelados en nuestras prisiones. Así que hay que pensar en las consecuencias colaterales de depender de la encarcelación, no solamente para la persona que encarcela, sino para su familia. Lo otro es que hemos visto una violencia sistémica asociada al mercado ilegal de drogas, que mientras más se desestabiliza, más se supone que incrementa la violencia, y que ha cerrado muchas vidas jóvenes en esta lucha, conjuntamente con la corrupción de las instituciones legítimas del Estado y de la sociedad, que también lo hemos visto. Nuestra política de drogas, como enfatizáramos en un artículo escrito con el doctor Salvador Santiago hace unos años, más que una guerra contra las drogas, se ha convertido en una guerra en contra de nuestra salud. ¿Hay remedios para el país? Retomar medidas saludistas, dada la dimensión de nuestro problema, redundaría en beneficio, o estamos tan empantanados que no podemos adoptar estas medidas y esperar buenos resultados. Sin embargo, yo creo que importante de la presentación de esta noche es que Portugal nos brinda una gran oportunidad. Primeramente, porque antes de Portugal recién adoptar su nueva política, estaba, como nos ha explicado nuestro invitado, rezagada comparado a otras naciones de Europa Occidental en cuanto a la adopción de medidas saludistas se refiere para atender el asunto de las drogas. Como ejemplo, España, que no es hasta más o menos en 1994 que comienza a adoptar medidas de mitigación de daño, a expandir metadona, y que lo hizo más tarde que el Reino Unido, que Holanda y que Suiza,
alcanza logros significativos de salud pública asociados al manejo salubrista para atender el uso de drogas ilegales, cuando expande acceso a tratamiento con metadona, establece medidas de reducción de daños, incluyendo acceso a jeringuillas limpias en prisiones y cárceles, y hoy día acceso a tratamiento asistido con heroína. La situación en Portugal ameritaba una reformulación de sus estrategias. Los logros en salud que se nos han presentado demuestran que, a pesar de la magnitud del problema y del momento histórico comparado al resto de Europa Occidental, más el centro y sur de Europa, ¿verdad?, que se adoptan comparado a otras naciones de la región, las medidas salubristas verdaderamente son capaces de reducir las consecuencias adversas del abuso o dependencia de drogas ilícitas y de incentivar y retener en tratamiento a las personas que pueden beneficiarse. Y esto es bien importante, porque se sabe que como la manera más efectiva de reducir la economía ilegal de las drogas es reduciendo la demanda, no tratando de controlar los puntos y de controlar el transporte y la entrada de drogas al país. Es que la gente no compre. Y sabemos también que, como sucede con el alcohol, el consumo grande lo generan las personas que tienen uso problemático. De hecho, le aplican la ley de Pareto, es decir, que 80% del consumo ocurre entre un 20% de los consumidores que tienen problemas con las drogas. De manera que si nosotros podemos a todas esas personas integrarlas a servicios de tratamiento efectivos, que funcionen, podríamos reducir enormemente la demanda. Y eso no lo hemos hecho. Como les dije ya, la brecha entre necesidad de tratamiento y tratamiento disponible en Puerto Rico es de 92%. Bueno, así que podríamos ver cambios significativos en la prevalencia de tratamiento efectivo, que a su vez redundan en resultados que benefician la salud física, mental y social, no solo del usuario, sino también de su comunidad. Y es eso lo que subraya lo que son las acciones saludísticas. En esto estriban esas acciones de la salud pública, que estamos bregando con la salud de la población y cómo la salud de algunos individuos puede afectar la salud del colectivo. Ahora, ¿está Puerto Rico listo para reformular sus políticas? Nosotros creemos que sí. Me acompañan por aquí esta noche algunos compañeros de la Alianza para Reducir la Insuficiencia del Tratamiento de Adicción en Puerto Rico. Es una organización multisectorial que codirijo desde el recinto de Ciencias Médicas. Y el año pasado presentamos los resultados de una encuesta de opinión en la que se observó de una muestra representativa de la población adulta de Puerto Rico que más del 80% de la población endosa que la adicción es una condición de salud que se puede beneficiar de servicios en el sector de salud, que una proporción comparable la construye como una enfermedad crónica que necesita acceso prolongado a servicios, y que los encuestados y las encuestadas endosaron también la deseabilidad de aumentar su pago mensual de prima por su cubierta de salud por un par de dólares adicionales para que esto redundara en poder ampliar acceso a tratamiento para las personas con dependencias a drogas. De manera que entendemos que la voluntad en la comunidad existe. ¿Pero qué falta? Creemos que necesitamos una perspectiva integrada ecosistémica. Hemos sido testigos de que los partidos políticos todos proponen integrar una perspectiva salubrista en su plataforma, queriendo decir por eso diferentes cosas. Pero lo que es verdaderamente preocupante es que estas propuestas salubristas contrastan dramáticamente con las propuestas para bregar con la criminalidad. ¿Y qué sucede? Sobre todo los delitos contra la persona, se entra en esta franca contradicción porque no hay una versión orgánica integrada de cómo tú manejas esta política pública de manera que atienda desde esta perspectiva salubrista tanto el asunto de la criminalidad como el asunto de la salud. Así que eso es un problema bien serio que tenemos. Sin embargo, hay múltiples estudios y experiencias en otras naciones como Portugal que demuestran los beneficios de aumentar los recursos asignados al tratamiento en vez de en persecución de usuarios, como ocurrió hoy en nuestra televisión nuevamente. Yo digo que ver las noticias por la noche, yo las veo a las 11, que es cuando tengo tiempo, es bueno, ¿cuántos muertos contabilizan hoy? Porque no hay noticiero que no se dedique a contar muertos. Y entonces hoy también tenemos una redada en el centro de la isla. Cuando tú ves pasar la gente por las cámaras de televisión, casi todos lucen como gente de clase baja, socioeconómica.
Bueno, lo que nosotros creemos que debe de hacerse es que hay que liberar recursos mal utilizados en aumentar las fuerzas castrenses y todo el aparato industrial que se necesita para sostenerla, porque eso nos ayudaría, como demuestra Portugal, a contar con los recursos para sostener las medidas de salud que necesitamos. La experiencia de Portugal se suma a la de muchos otros países que han reducido la criminalidad y el VIH incorporando medidas salubristas de reducción de demanda. Los datos que sostienen las ganancias de inversiones en tratamiento se han replicado en muchos estudios y experimentos naturales, donde sea, como él mismo nos señala, donde han ocurrido cambios a nivel nacional o a nivel de un segmento geográfico o político, y se observa entonces las tendencias a partir de esos cambios, y consistentemente vemos que se reduce la criminalidad, se reduce el contagio con el VIH, se aumenta, se reduce el gasto público en actividades castrenses, y lo que debemos entonces es valernos de estas experiencias que están disponibles desde hace casi 20 años para poder nosotros dejar de ser esta isla parroquial en el Caribe que no mira para otro lado, que es increíble. Uno de los datos más citados proviene de un estudio de costo-beneficio que llevó a cabo la Corporación RAND para el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, que demuestra que la inversión en tratamiento es 15 veces más costo-beneficiosa que invertir en medidas de control de oferta en el país consumidor, como son las redadas. 15 veces más. O sea que por cada dólar que tú inviertes en medidas de tratamiento y prevención, tienes una razón de beneficios a costo de 7, mientras que son de $7, mientras que solo 51 centavos cuando inviertes en persecución. Para terminar, más allá de las consideraciones legales, ¿qué retos enfrentamos para implementar una política saludista en Puerto Rico? Hay un problema bien serio que tenemos gracias a la demonización que ha persistido desde mucho antes de que Nixon iniciara su guerra contra la droga. Desde los años 30 tenemos una campaña de demonización de las personas que usan marihuana, cocaína y heroína en Estados Unidos, que ha ayudado a que estas personas se estigmaticen de una forma tan espectacular que somos capaces de incluso pensar que meterlos presos es una acción legítima para castigar su uso. Yo digo que uno tiene que estar bien convencido de que esa es una buena alternativa si se acuesta por la noche a dormir pensando en que meter a alguien preso por usar marihuana es una buena decisión. A mí, yo no podría, pero es una realidad de que tenemos que verdaderamente cuestionar las premisas de esa política. El asunto es que este trato casi infrahumano que le damos a los usuarios de droga ha generado también que las profesiones de la salud se hayan mantenido alejadas de los servicios para esta población. Por eso vemos, por mucho tiempo no había tratamientos que funcionaban, y por eso vemos que por muchas décadas la mayoría de los servicios que habían disponibles eran tratamientos ofrecidos por adictos rehabilitados, donde la conceptualización del problema es uno de determinismo biológico, que naciste torcido y hay que ayudar a hacer contigo esta reingeniería social para que tú funciones como ser humano, y que requieren estas largas experiencias de tratamiento residencial que tienen bien poca retención y cuestionable efectividad. Así que nosotros tenemos que bregar con que no tenemos ni entre el sector de salud, servicios sociales, y entre el sector que trabaja con los aspectos legales, una educación adecuada sobre la naturaleza del programa y cómo manejarla. Eso va a ser un reto bien grande. Sin embargo, yo creo que tenemos que abogar por un plan nacional que sea transpartidista. Venimos diciendo esto hace mucho tiempo y lo sigo diciendo, que facilite el que enmendemos el enorme daño que le hemos hecho a nuestra comunidad privilegiando un modelo prohibicionista. Hacer distinción entre uso y uso problemático es bien importante también. Hay quienes piensan, ¿verdad?, desde la posición libertaria, de que no te metas con alguien que usa una droga si la persona no se está haciendo daño o no te lo está haciendo a ti. Pero la realidad es que bajo un modelo saludista, tú puedes educar con información fiable a las personas que optan por usar una droga con potencial psicoactivo que podría crear dependencia, porque no hay nada, como ocurrió hasta ahora, que te limite a poder distribuir información certera científica. Hasta ahora, el asunto es que dile no a las drogas
y todo uso es malo, y hasta los adolescentes se cuestionan estos mensajes que no encajan con lo que ellos en el internet pueden averiguar sobre, por ejemplo, los posibles beneficios saludables de la marihuana. Así que hay que superar esas limitaciones, hacer distinción entre uso y uso problemático y determinar para quién es que sirve el tratamiento. No debemos de estar llenando nuestros espacios de tratamiento que cuestan y que son escasos con personas a quienes les cogimos como un cultivo de marihuana en el techo de su casa y que no tienen un problema de droga, pero que utilizan el tratamiento para poder evadir la prisión. O cuando vemos datos de programas como datos que nos presentaron hace un par de años de cortes de droga, donde 36% de los participantes tenían un problema con marihuana y menos del 14% de las personas que usan marihuana desarrollan un problema con la marihuana. Así que, ¿por qué está alguien que usa marihuana en tratamiento? El asunto es que en Estados Unidos ya hay estados que han criminalizado la marihuana desde los 70. Así que de esas experiencias podemos aprender. De manera que esa es una distinción que hay que hacer. Y por último, hay que reconocer que existe un poderoso complejo de seguridad carcelaria industrial, además de una economía legítima que se beneficia del dinero que circula de la economía ilegal y que se opone o se opondrá a cambios paradigmáticos. Lo vivimos en California cuando se propuso en la proposición 36 que se llevó a consulta. La proposición 36 proponía tratamiento en vez de encarcelación para ofensores no violentos. Y el grupo que lideró la oposición a esa proposición fue el gremio de los guardias penales. Porque definitivamente si tú reduces la población carcelaria, es altamente probable que reduzcas la necesidad de debilitar los guardias penales. Hoy día, las prisiones privadas, que son espantosas, es una economía perversa, porque si tú tienes una prisión privada y quieres ganar dinero, tienes que asegurarte de que tú criminalizas más conductas sociales, las castigas con mucha cárcel por mucho tiempo, porque si no tú no haces chavo. De manera que esa ha sido una de las cosas que hemos señalado con algunos de los cambios del Código Penal de Puerto Rico, y hay que estar atento a eso. También está la industria del dopaje. Si ustedes se van al portal del Drug and Alcohol Testing Industry Association, su misión en el web lo dice claramente: abogar por leyes más restrictivas para beneficiar a la industria. Así que esas son fuerzas que son privilegiadas bajo el prohibicionismo, las agencias federales que trabajan con el asunto de las drogas, y estas lucrativas y poderosas industrias van a abogar por una falsa seguridad para justificarse y continuar haciendo dinero. De manera que esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Así que termino exhortando a que continuemos estudiando la experiencia de Portugal y otras naciones y los trabajos sobre política global que han estado emergiendo de líderes políticos a nivel internacional, favoreciendo un cambio paradigmático importante, y sobre todo que me parece que aquí se puede empezar ya una convocatoria al país para un diálogo que verdaderamente redunde en que mejoremos nuestra calidad de vida en este isla. Muchas gracias. Buenas noches. Los comentarios míos se van a dar cuenta rápidamente que yo no soy un experto como son los dos ponentes que hablaban de aquellos puntos de vista míos y los comentarios que se van a centralizar principalmente en la experiencia de Portugal y qué relevancia esa experiencia tiene con Puerto Rico y Estados Unidos. Pues están basados más en observaciones a través de mi carrera profesional, y son observaciones que estoy seguro que ustedes mismos las hayan tenido y hayan llegado a conclusiones similares. Pero antes de proceder a eso, le quiero dar las gracias al doctor Castel Blanco no solamente por su ponencia, sino por la gentileza y amabilidad con la cual nos trató la delegación de Puerto Rico en Portugal, y fue fantástica y aprendimos muchísimo. Y gracias. Yo creo que la contribución
de Portugal a este problema es un paso gigante y valiente en torno hacia la resolución, y usaré la resolución en varias ocasiones, pero yo entiendo que este es un problema que difícilmente tiene una resolución como tal cuando se piensa realmente en resolución. Pero han tomado un paso bien importante al problema de las drogas, no solo en Portugal, sino en el resto del mundo. El cambio de la posición de las Naciones Unidas, que pidió un informe, creo que en el año 2000 o el 2001, con relación a Portugal, era una vuelta de 180 grados de la posición original que tenía las Naciones Unidas, en la cual se oponía tenazmente a el tipo de programa que tenía Portugal, principalmente bajo la influencia de Estados Unidos, que se ha opuesto a crear un programa que no sea en forma penal, y que como resultado de la guerra contra las drogas que empezó en 1974, no solamente ha fracasado, sino que ha tenido unas consecuencias funestas a través del mundo. Portugal ha bregado con el problema principalmente como una situación social médica, como por ejemplo se ha bregado con el alcoholismo a través del mundo, inclusive Estados Unidos y Puerto Rico, y secundariamente como un problema penal. El éxito que ha tenido Portugal, el cual no entiendo yo, no es un éxito total, se tiene que estudiar detenidamente y con cuidado, porque yo entiendo que la transferencia de experiencias de esta naturaleza en un país y en una cultura no necesariamente son aplicables a otras culturas y otros países que pueden tener diferentes sistemas legales, diferentes actitudes de la población, etcétera. Y eso hay que tomarlo en cuenta antes de llegar a la conclusión que lo que ha hecho Portugal y otros países, Portugal en mi opinión ha sido el más avanzado y el que más éxito ha tenido, al concluir que eso se puede transferir a la sociedad de Puerto Rico por varias razones que explicaré dentro de poco, pero que son obvias, por supuesto. Además de eso, contrario a lo que acaba de decir la doctora, que es sumamente optimista con relación a las actitudes que existen en Puerto Rico con relación a este problema, Portugal, como nos explicó el doctor, llegó a sus conclusiones cuando existía una masa crítica en la población como resultado del gran problema que ellos tenían, que como nos dijo, en casi todas las familias en Portugal tenían una situación con relación a la adicción de drogas, y que era principalmente con heroína. Y en Puerto Rico, diferente a esa situación, y cuando digo Puerto Rico también incluye Estados Unidos, yo entiendo que el problema principal aquí, si bien tenemos un gran problema de adicción, y con todas las situaciones que eso crea, de SIDA, etc., yo entiendo que el problema más grande que tenemos en Puerto Rico son lo que pasa como resultado de la distribución de la droga. Las muertes, todas las actividades que nosotros leemos en los periódicos de día a día con relación a las drogas, si bien se reportan todos estos problemas
insalubridad que causa el uso de la jeringuilla, etc. Lo que más afecta a la sociedad puertorriqueña, en mi opinión, es lo que viene como resultado de la distribución de las drogas. Las cifras que yo tengo son un poco viejas, pero yo creo que podría poderse al día con facilidad si hubiera podido hacerlo. En el 2009, Puerto Rico tuvo una tasa de asesinatos, tuvo un total de 894 asesinatos, que nos da una tasa de 23.8 por cada 100.000 personas. Ese mismo año, Portugal tuvo una tasa de 130 asesinatos, que era una tasa de 1.2 asesinatos. Portugal tiene una población de 3 veces el tamaño de Puerto Rico, con 10.6 millones de personas. Esa tasa de asesinatos en Puerto Rico para esa época, y hoy en día yo creo que es similar, es 5 veces más alta que la del resto de Estados Unidos. Y es aún más alta que en México, donde ustedes han visto lo que está pasando como resultado de las guerras de las drogas. Y eso, y esto va hacia la opinión mía de por qué esta guerra contra la droga no solamente es funesta, sino que en adición de eso no ha tenido un resultado alguno si el propósito de la guerra contra la droga es controlar el uso de drogas. O sea, la forma de proceder es totalmente fallida. Puerto Rico tiene la segunda fuerza policial más grande de Estados Unidos. El único sitio donde hay la fuerza policial más grande que Puerto Rico es la ciudad de Nueva York. En el 1984, cuando yo dejé de ser juez de primera instancia y pasé a la Corte de Apelaciones, se dieron 53 casos de drogas en Puerto Rico, en las cuales estaban envueltos 185 acusados. Esto lo podemos comparar con el año pasado. Hubieron 120 casos, que es el doble y pico de lo que pasó hace más de 20 años, y hubieron 1.196 acusados. Si eso, si algún dato demuestra que la táctica que se está usando con relación a este problema no trabaja, yo diría que esa es irrefutable. Si le añade a eso el hecho que en Puerto Rico, en el Tribunal Federal, la sentencia promedio en caso de droga es 93 meses, y se compara eso con el resto de Estados Unidos, en que el promedio nacional por esas mismas crímenes son 78 meses. O sea, el tribunal aquí no ha sido blandito en su aplicación de las leyes penales, y no ha resuelto absolutamente nada. A estas estadísticas le podemos añadir que esto está ocurriendo, no obstante que este modelo riguroso de bregar con el problema es parte de un programa nacional en el cual se gastaron el año pasado en estas áreas entre los estados y el gobierno federal 32 billones de dólares. Le añade a eso que Estados Unidos tiene la población penal más grande en el mundo, más grande que China, que tiene 5 veces la población de Estados Unidos, y que gran parte de las personas que están encarceladas en las instituciones federales y estatales, un gran número son como resultado relacionados con drogas. En Estados Unidos, el crimen por el cual más se lleva a cabo arrestos es posesión individual de marihuana. Encontramos que estamos en el punto más bajo
en el uso de alcohol por esos grupos que estudiaron. Sin embargo, estamos en el punto más alto desde 1981. Encontraron que había el punto más alto del uso de marihuana por estudiantes de high school. El 37.4% de los de cuarto año usan marihuana con frecuencia. Y ellos definen la frecuencia, no voy a entrar en ese tema, pero se usa a través del estudio. El 28% de los segundos años de high school usa marihuana. Y el 12.5% de los que están en octavo grado usan marihuana. Me parece que es evidente, fuera de todas dudas razonables, que la forma en que estamos llegando a este problema simplemente no trabaja. Y cuando algo no trabaja, como mínimo, uno busca otras alternativas. Esto que voy a decir es un poco radical, pero no me lo he inventado yo tampoco, porque vuelvo y digo, yo lo que he hecho es copiar muchas cosas en muchos sitios. Si bien la solución de Portugal es lo más importante de la solución de Portugal, que los portugueses la aceptan. Y eso es un paso gigante en tratar de resolver esta situación. Si a ellos les gusta lo que están haciendo, yo estoy a favor de eso. Ahora, el problema con la forma que Portugal ha bregado con esto es que, en mi opinión, el vaso está a mitad de lleno, porque el problema más grande, especialmente en términos de la sociedad de nosotros y Estados Unidos, es la distribución. En Portugal es ilegal la distribución. Que me hace pensar cómo consigue la droga si es ilegal. Porque la posesión para uso personal allí es legal, o sea, eso es legal. Dejar fuera el problema más grande que existe para nosotros, que es la parte de distribución. Ahí es donde están cometiéndose los crímenes. Además, si no hay distribución no puede haber consumo. Eso es difícil de pensar que pueda hacerse en algún momento. Yo creo que efectivamente el sistema que se bregue, eliminar esto totalmente no creo que sea realmente posible. Lo cual me lleva a mi conclusión. Primero, el dique prohibitivo ya está teniendo sus hoyitos. Hay 17 estados, porque déjeme intercalar lo siguiente, sabemos que este es un problema que no podemos solucionar en Puerto Rico nada más, porque Puerto Rico, por su condición política, como estamos hablando de leyes federales que tienen supremacía, en el sentido que se tienen que variar por encima de cualquier ley estatal. La solución que nosotros tengamos aquí no va a ser nunca suficiente si en Estados Unidos no se brega con este problema. Así que, vuelvo y digo, el dique está empezando a tener sus grietas. En 17 estados ya se ha descriminalizado la posesión de marihuana, o se usa un sistema de medicalización que no creo que es medicalización, yo creo que es una legalización disfrazada. Pero de todas formas ya está haciéndose un cambio en la masa crítica de allá, que es tan importante como la masa crítica de nosotros en términos de lo que estamos hablando. Por último, y esto sí es por último, yo entiendo que la solución más completa de este problema es la legalización de todas las drogas. Ustedes y eso es lo que yo digo que es un poco radical, especialmente viendo de mí. Y lo digo porque el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esta situación no es ni Portugal,
ni España, ni etcétera. Es lo que hicimos con el alcohol. Si ustedes estudian hasta los casos que se ven de esa época, con los casos de hoy en día, es la misma situación, excepto que estaban bregando con alcohol en vez de con drogas. Y si se hubiera legalizado la bebida de cerveza, pero no el ron, el whisky, hubiera seguido el mismo problema. Y el problema que existía entonces principalmente no se atacaba casi al consumidor, se iba en contra de los gángsters que había. Se creó una subcultura criminal que existe hasta el día de hoy. Se le dio un poder económico increíble que ni siquiera compara, sin embargo, con el poder económico que se le está dando a los carteles criminales hoy en día. Como ustedes saben, no hace tanto tiempo, cuando todavía vivía el capo colombiano, Escobar, ofreció pagarle la deuda total a Colombia si lo dejaban quieto. Eso es un hecho, eso le da una idea, sin embargo, la cantidad de dinero de lo que estamos hablando. Esa guerra va a continuar mientras no se haga algo drástico, similar que yo estoy diciendo. Ustedes no ven a Don Q y la Bacardí entrándose a tiros hoy en día. Pero sin embargo, en los 1920 y 10, no la Bacardí y la Don Q, pero alguien similares a ellos tenían una guerra también bastante caliente. ¿Y quién pagaba eso? Lo pagaba el público a la larga. Ok. Definitivamente yo cojo un hit. Ahí lleva el troll. Muchas gracias al doctor Castelbranco, muchas gracias a la doctora Albizu y al colega académico Alberto Ruella, que ha sido el motor de estas discusiones y estos debates en la academia. Y antes de que la alumna pues me dé la misma señal a mí, gracias a la Fundación Francisco Carvajal por haber auspiciado con sus recursos, les posibilitado esta actividad. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos esta noche y por continuar la conversación sobre este interesante tema. Encantado